Queridos hermanos, ¿qué tal? Buenos y desmadrugados días tengan ustedes. Soy su hermano Milo Diario. Después de una ausencia de una semana, hombre, caray, de inactividad, de compartirles el evangelio. Pues aquí nuevamente, terminando de predicar por ahí en las redes sociales. Quiero darme la tarea de compartirles hoy en este lunes 5 del mes de octubre del 2020. Hoy se celebra al beato Francisco Javier Celos, presbítero. Hoy es su memorial. Muy bien, en la antífona de entrada, Isaías 52:7. Qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que anuncia la paz, al mensajero que trae la buena nueva, que pregona la salvación. En la primera lectura de Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 12. Hermanos, me extraña mucho que tan fácilmente hayan abandonado ustedes a Dios Padre, quien los llamó a vivir en la gracia de Cristo, y que sigan otro evangelio. Y no es que exista otro evangelio, lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes tratando de cambiar el evangelio de Cristo. Pero sépanlo bien, si alguien, yo mismo o un ángel enviado del cielo, les predicara un evangelio distinto del que ya han recibido, del que les hemos proclamado, que sea maldito, anatema. Se lo acabo de decir, pero se lo repito. Si alguno les predica un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea maldito. ¿A quién creen que trato de agradar con lo que acabo de decir? ¿A Dios o a los hombres? ¿Acaso es esta la manera de congraciarse con los hombres? Si estuviera buscando agradarles a ustedes, no sería servidor de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio predicado por mí no es un invento humano, pues no lo he recibido ni aprendido de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios. Salmo 106. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre, jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. Envió la redención a su pueblo. Ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. La alabanza del Señor dura para siempre. Aclamación antes del evangelio. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor: que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. San Juan 13:34. En la proclamación del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba, y éste le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo:
un hombre bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino, y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón, y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón, y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda, y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. San Marcos 16:15, así como San Mateo 28:20. Vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. O bien, San Juan 15, verso 4 al 5. Permanezcan en mí y yo en ustedes. El que permanece en mí, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Palabra del Señor. Mis amados hermanos, el Evangelio de hoy nos empieza hablando en la primera lectura en relación a algunos que andan por ahí perturbándonos, en relación a un supuesto evangelio muy distinto al que hemos recibido. ¿Y qué hay de eso al respecto hoy en día, mi querido hermano o hermana? Desafortunadamente hay algunos hermanos que pues andan por ahí perturbándonos, dando una enseñanza muy prolífera, muy quise decir, muy no de acuerdo a lo que la Santa Madre Iglesia nos enseña, porque ellos salieron de allí. Desde Martín Lutero, y de allí otras y otras y otras. Entonces, estos hermanos que han salido de entre nosotros nos andan proclamando un evangelio distinto a lo que la Santa Madre Iglesia nos proclama. Ah, caray, ¿y qué dice el apóstol Pablo? Ah, canijo, esto sí que está fuerte, mi querido hermano. ¿Sí? Vamos a ver cómo dice la primera lectura. Hermanos, me extraña mucho que tan fácilmente hayan abandonado ustedes a Dios Padre. Ah, caray. Quien los llamó a vivir en la gracia de Cristo y que sigan otro evangelio. Ah, esto sí que está tremendo. O sea, sé que por andar aceptando otro evangelio he abandonado a Dios Padre. O sea, sé que por irme a otra denominación no católica he abandonado a Dios Padre. Me he dejado usurpar con un evangelio distinto. Ah, caray. Oiga, hermano, con todo respeto, échele cuentas a la historia. Escárvele y dígame quién es el padre de los protestantes en el buen sentido de la palabra. Martín Lutero.
salió de entre nosotros, los católicos, salió de la Iglesia Católica. Es larguísima y profunda la historia, mi querido hermano, pero yo no me voy a meter en eso. Yo nada más usted investigue, redarguya allí, busque, escarbe y verá la realidad. Y mire lo que nos está presentando el apóstol Pablo, que hemos abandonado a Dios Padre por seguir un evangelio distinto, por haberme ido a una congregación no católica. ¿Y qué sigue diciendo el apóstol? No es que exista otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes tratando de cambiar el evangelio de Cristo. Otra interpretación. Claro que como cristiano debo de buscar lo que me une a mis hermanos no católicos, porque también creen en Cristo. El gran defecto aquí, la problemática aquí, es la interpretación muy distinta que le dan ellos a la enseñanza que nos da la Santa Madre Iglesia Católica, mi querido hermano. Que María tuvo más hijos. Que la Iglesia Católica es una idólatra porque promueve imágenes. Que la Iglesia Católica no, porque bautiza a los niños desde chiquitos y otras tantas cosas, pero ahí la vamos a dejar, hasta ahí. Por eso es importante formarnos, educarnos, instruirnos, para que no venga un hermano esperado de nuevo a la casa del Padre y nos lleve nos arrastre con un evangelio distinto a lo que nos enseña nuestra Santa Madre Iglesia Católica. ¿Y qué sigue diciendo el apóstol Pablo? Pero sépalo bien, si alguien, incluso yo mismo, un ángel enviado del cielo, les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que sea maldito. Oiga, esto está fuerte. Esto no lo digo yo, esto lo dice la palabra de Dios. Usted vea, usted vaya a la palabra de Dios. En Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 12, ahí está. A mí no me crea. Pero esa es palabra de Dios, mi querido hermano. ¿A quién creen que trato de agradar con lo que acabo de decir? ¿A Dios o a los hombres? ¿Acaso es esta la manera de congraciarse con los hombres? Pues claro que no. Si estuviera buscando agradarles a ustedes, entonces no sería servidor de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio predicado por mí no es un invento humano, pues no lo he recibido ni aprendido de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios. Y esto fue por allá en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, Hechos de los Apóstoles capítulo 9, la conversión de Saulo, cuando era perseguidor de la iglesia, perseguía a los fieles, a los creyentes en el Señor. ¿Sí? Y entrando a Damasco, vóytelas. Se le manifiesta el Señor en aquel rayo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? De esa manera, Pablo, recibe el evangelio, no por hombre alguno, sino por el verdadero Dios y verdadero hombre, Jesucristo el Señor. Por eso Pablo nos habla de esta manera, mi querido hermano, para que nos pongamos a pensar y no se deje usted arrastrar por cualquier hermano de distinta congregación y se lo arrastren, se lo lleven a usted, mi querido hermanísimo. Despierte usted que duerme y deje que la luz de Cristo le alumbre, mi querido hermano. ¿Sí? Y bueno, es un tema muy largo y no me va a alcanzar el tiempo. Esta cosa se va a cortar, el YouTube, pero bueno. Por eso dice el Salmo 110: doy gracias al Señor de todo corazón,
Doy gracias al Señor en compañía de los rectos en la asamblea. Y allí lo exulta, lo alaba, porque ha recibido el evangelio de Jesucristo y no un evangelio distinto. No se deje arrastrar por cualquier viento, mi querido hermano. Vaya a los grupos de oración, vaya a los estudios bíblicos, hable con su sacerdote, tiene dudas, preguntas, hágalas. ¿Sí? Infórmese, lea el catecismo de la Iglesia Católica, lea la Biblia, pórtese el misal. Hay que conectarnos a nuestra Santa Madre Iglesia, porque es la que nos educa, la que nos instruye, como toda madre, educa y instruye a sus hijos. ¡Claro! ¿Sí? Y bueno, ahí sigue el Evangelio, pero yo me quedo con esto, mis amados hermanos, quiero ser breve. Que la paz del Señor Jesucristo, el amor del Padre, sea con todos ustedes. Dios les bendiga. ¡Feliz inicio de semana! Su hermano Milo Diario.